Sí. No, aparte que si no se te... Y el micrófono todo tuyo, así que vos sos quien se va a presentar en primera persona, quien va a llevar adelante esta presentación que les va a encantar. ¿Les pasa que a veces conocen a alguien y en ese primer intercambio sienten que la conocen de toda la vida? Bueno, eso me pasó con Marian, así que estoy doblemente agradecida por esta invitación. Bienvenidas a todas, bueno, buen provecho. Bienvenidas. Ya sea la que fue invitada desde el principio, la que fue invitada hace 3 días, o quizás la que cayó de rebote hoy. ¿Hay alguien que haya caído a último momento? No, están todas invitadas. Si están acá es porque están listas para hacer un viaje hacia el interior, porque en mi mundo nada es casualidad, nada es accidental. Así que bienvenidas a todas. Vamos a hacer un viaje hacia el interior. Acá, esta niñita que, para el que la conoce, como la presentó Marian, ella cuestiona todo, ella va al hueso y eso me recontra identifica. Pero tranquilas, ella va a comandar el avión y yo las voy a cuidar como azafata. Me dedico a liderar procesos fuertes de mujeres como ustedes y les brindo tal espacio seguro para que puedan expresarse en su pensar, sentir y hacer, libre de culpas y libre de juzgamientos. Así que hoy lo vamos a hacer entre todas para que puedan ingresar a mi mundo. Mi nombre es Romina Luques, soy consultora en psicología, abogada y psicóloga social. Pero mi mayor logro es que soy mi primer caso de éxito. Creé un método propio que primero lo apliqué en mí para salvarme la vida. Y después más de 100 personas se permitieron transformarse en el proceso. Así que ajustense los cinturones, mis chiquitas, que vamos a arrancar juntas. Acá la traemos, a esta niña hermosa. Mucho más que una historieta, dice... Porque este personaje ha estado más de 60 años. Yo les voy a confesar que tuve que interiorizarme, porque en mi caso yo tengo 42, más o menos promediamos, ¿no? O este es el momento de subirse, o sáquense, hagan lo que ustedes quieran. Empiecen a crear lo que quieran. Yo tuve que interiorizarme y estaba leyéndola, yo decía, mi expresión era, uy, esta niña, uy, esta niña, uy, esta niña. De afuera te llevaba adentro todo el tiempo. Y ahí llegué a una afirmación muy curiosa. Dije, ¿Mafalda es una niña? No, Mafalda es una terapeuta disfrazada de niña. Y esa es la razón, la que yo considero que ha trascendido esa historieta, esas viñetas, ¿no? Porque hoy se usa como material didáctico en universidades, en debates sociales, políticos, filosóficos, psicológicos también, de herramienta de personaje infantil a herramienta de conciencia. Ahora la niña les va a hacer algunas preguntas. Es ella. ¿Cuántas de ustedes dirigen proyectos, empresas, emprendimientos? Como decía, emprendimiento es todo lo que hago, lo que avanzo, no es una corporación, un negocio, es avanzar. ¿Cuántas de ustedes están al frente, ya sea desde una estructura familiar o desde una estructura laboral? Levanten la mano. Bien, bien, bien. Y acá esta niña le dice, y seguramente les va bien en ese entorno exterior. Ahora, aún así, todas nosotras tenemos conversaciones pendientes con nosotras mismas. Una pregunta, 2 palabras, que parece simple, pero en realidad quizás ni siquiera lo abordaron. Miren. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y la importancia de saber quién soy. Acá lo voy a traer a Joaquín Salvador Quino, que es el creador de Mafalda. Este señor, como dijo Marian, ella fue publicada en 1964, pero en realidad en 1962, Aquino, que ya hacía 11 años que estaba publicando a diario en un diario, le piden de una agencia de marketing que querían hacer algo así como revolucionario para la época. Ellos lo que querían era vender electrodomésticos sin parecer que estaba vendiendo electrodomésticos. Ahora lo hacemos todo el tiempo, ¿verdad? Porque todos lo vimos a los vendedores. Pero en ese momento era revolucionario. Entonces le pidieron a Aquino que cree una historieta familiar y uno de esos personajes era Mafalda. Vamos a hacer esto de figura a fondo y vamos a poner el electrodoméstico como en situaciones cotidianas, como para que la gente lo empiece a ver. Y de ahí creamos como un marketing nuevo. Él creó 12 historietas con personaje Mafalda. Ah, y acá les voy a contar algo que me encanta. ¿Y saben cómo le puso el nombre Mafalda?
le habían pedido, ese lugar de electrodomésticos se llamaba Manfield, algo así, pero tenía como estas letras, la M, la A, la F, y él decía, ¿cómo le pongo? Porque le habían pedido que ponga el nombre que él quiera, pero que tenía que utilizar las letras. Y él, domingo a la tarde, contado por él, domingo a la tarde, estaba mirando una película retro, Leonardo Fabio. Estaba mirando una película de Leonardo Fabio y en una escena, así, random, había una nena adentro de una fiesta y empieza a llorar. Entonces el personaje principal se acerca y le pregunta, ¿y cómo se llama la nena? Mafalda. Y él dice, Mafalda, esa es la mía. Y así se creó el nombre de esta señorita. Ella fue creada, quedó encajonada, porque él no sabe muy bien explicarlo, pero dice, por una cuestión de dinero, ahí entre la agencia de marketing y la agencia de electrodomésticos, no salió. Así que él lo encajonó. 6 años después lo convoca otro diario, lo convoca como dibujante y le dice, Kino, nos encanta cómo dibujas, pero ¿tenés algo diferente? Él dice, bueno, sí, tengo encajonada ahí una familia que solo tengo 12 historietas. Y ahí es 1964 cuando sacan la primera historieta de Mafalda y ahí se empezó a difundir y compartir para aquella época, ¿no? Con la inmediatez que hacemos hoy, o compartimos un posteo, ¿verdad? Y ahí empezó a crecer. Ahora, acá es la parte que me encanta. Pasó algo, chicas. Le pasó algo a Kino y el mundo está acostumbrado a ver resultados y no está acostumbrado a ver los procesos. Un poco como decía María, ¿no? Nos comemos, la gente compra esto, te va re bien. Pero ¿qué pasó? Tenemos que ir un poquito para atrás para poder verlo. Miren esto. Parece, pero... Yo haría redoblantes acá. ¿Plagio? ¿Inspiración? ¿O copia? Miren esto. Nancy fue creada en 1933 y Mafalda en 1964. Yo les voy a dar 2 características. Ustedes, desde su subjetividad, tómenla como a favor o como en contra, no importa. Sí. Una es que en ese momento, 1964, no teníamos la inmediatez que tenemos hoy y el entrecruce de información, ¿no? Esa es una, a favor o en contra, ustedes dirán. Y otra también que busqué, Kino nació en 1932. Y cuando él tenía 1 año, Nancy ya estaba creada. A favor o en contra, juzguen ustedes. Esta es la razón. Ahora, ¿qué pasó acá? ¿Qué hizo? Imagínense que él, contamos la historia antes, él venía siendo un dibujante, pero todavía no había despegado con su personaje principal. Cuando llega ese momento y le va bien, imagínense la crisis de este señor, y si buscan en ese momento entrevistas, él sale muy enojado cuando lo confrontan con esto. Empezaba a despegar con un personaje, me empieza a ir bien, por fin, me empieza a ver la sociedad, porque acá hay una exposición social muy grande. Imagínense, él quedó expuesto. ¿Por qué? Algunos podían creerle, otros podían no creerle, pero él era la figura que estaba asemejada a este tipo. ¿Qué hizo él con esto? ¿Qué creen que hizo él con esto? Porque si estamos acá con esta niñita, claramente él transformó su crisis y su frustración y salió a buscar algo para Mafalda. Mafalda tiene un diferencial. Parece que todo está inventado. Ella se mete y nos mete data ahí. Miren esto. ¿Les pasa en sus rubros, para las que están construyendo afuera, ya sea productos o servicios, que hay mucha gente que hace lo mismo que ustedes? ¿Les pasa? Hay mucha competencia y hoy lo vemos todo el tiempo en las redes sociales, hay mucha oferta. Bien, ¿importa lo que hago o importa cómo lo hago? ¿Ustedes saben por qué las eligen a ustedes? Son todas preguntas que se empiezan a hacer para adentro, ¿saben? Porque no es suerte, no es que te elegí a vos por suerte, hay algo que la persona ve en vos como diferencia y dice, quiero comprarla a ella, ese producto o ese servicio. Y acá pasó lo mismo, miren, parecían iguales las publicaciones cotidianas y las dos se dedicaban a entretenimiento, misma oferta, ¿verdad? Bien, había un diferencial marcadísimo. Mientras Nancy, que las invito, la que quiera ver, es muy graciosa Nancy. Nancy tomaba una situación cotidiana
entretenía al público y el objetivo era hacer reír. A diferencia de Mafalda, Mafalda tomaba una situación cotidiana y ¿qué hacía? ¿Estudiaba? Esa situación cotidiana no. Mafalda lo que hacía era estudiar el comportamiento humano, la manera que tenía el ser humano de reaccionar a esa situación. Y desde, para mí, la máxima de las herramientas que tiene Mafalda, que es la ironía, te llevaba por ese bucle de risa. ¿Para qué? Para interpelarte, para meterte hacia adentro como estamos haciendo nosotras. ¿Ustedes saben cuál es su diferencial? ¿Hay alguna que se anime a decirme? Yo sé que me eligen en cualquier rubro, producto, servicio. ¿Saben? ¿Hay alguna? Bueno, están bienvenidas para empezar a mirarse. Acá lo sacamos a esto de la página oficial y supuestamente Quino dice que Mafalda fue creada para eso, ¿no? Le dio un objetivo que terminó de despegar y Nancy quedó en el olvido, porque si no lo hubiéramos traído, nadie sabe que Nancy existía. Entonces, Mafalda, objetivo Quino, era representar la clase media, reflejar la época, promover los valores, cuestionar la sociedad y la política y concientizar sobre la paz, su paz mundial, ¿no? Quería trabajar en la ONU, bueno, y amaba a los Billy Trends también. Este es el objetivo, pero a mí me parece que fue muchísimo más que eso. Y antes de que terminemos le voy a dar la razón por la que yo realmente creo que Mafalda todavía sigue presente entre nosotros, que es mucho más que esto. Diferencial, propósito, eso que nos diferencia del otro. Eso que recién se quedaron como, y no sé si lo sé o no lo sé. Bien, ¿dónde lo encuentro? O acá mis personas, mis pacientes vienen y me dicen siempre, ¿dónde se compra, Romy? Ya basta el proceso, insoportable el proceso. Decime dónde lo compro, voy, lo compro y ya lo adquiero. Bueno, ¿dónde está ese proceso? Eso, acá quiero. ¿En qué plano? ¿Qué plano es ese? Adentro tuyo, siempre. Sí, muy bien, está valiente. Un aplauso, por favor. Excelente, hermosa. Es un intercambio. Bien, primero les voy a contar cómo funciona el ser humano. El ser humano tiene 4 planos de base. El primer plano es este plano mental, en donde estamos todas nosotras ahora. El segundo plano es emocional, al que, bueno, salvo le esquivamos todos. Como no queremos sentir, no queremos estar ahí porque no sé qué hacer con eso. El tercer plano es el plano físico y el cuarto el energético. Cuando yo pienso una cosa, pero siento otra, ahí en esa incoherencia termino quedando por fuera del plano físico. Porque en realidad no es lo que yo quiero hacer, no vine a hacer esto, pero como debo hacerlo, en esa incoherencia quizás mi plano físico se frena, ya sea con una simple gripe o ya sea con una enfermedad, ¿no? Nos frena. Y ahí, ¿cómo tratamos a ese campo físico? Que no lo integramos, porque frenar, y acá está esa sociedad que nos presiona, frenar para la sociedad es de débiles, ¿no? Y más lo vivimos como mujeres. ¿Sí? ¿Quién frena? ¿Quién quiere frenar? ¿Quién se siente cómodo para frenar? No. Si salgo del automático tengo que sentir, y como dijimos recién, o sea, no sé qué hacer con lo que estoy sintiendo, así que prefiero que el cuerpo siga andando. Y el cuarto, que antes se decía el campo energético, que era una cuestión de brujas, ¿no? Creer o reventar, eso no creer, no. Hoy científicamente comprobado sabemos que el ser humano es energía. Así que si tengo una incoherencia entre mis primeros 3 planos, el último plano o vibra alto o vibra bajo. Vibro abundante o vibro escaso. Y acá me gustaría hacerles una diferencia, porque la abundancia está como muy asemejada a la economía, ¿verdad? No es así. De la abundancia que yo les estoy mencionando, de esta energía que nos rige y que nos atrae, o personas abundantes o personas escasas. No estamos hablando de la cantidad de ceros que tenga nuestra cuenta. No, no tiene que ver, porque hay mucha gente que llega a terapia a trabajar desde estos lugares y dice, yo ya lo logré, capaz que tengo un estatus, una estructura y demás, y se sienten tan vacíos, chicas. Porque ese es el deber ser para afuera, pero adentro no. Entonces esa cantidad de ceros no nos interesa. La abundancia que nosotros transmitimos y a la que queremos llegar es esa abundancia que nos permite el recurso, porque estamos en un mundo capitalista, tener ese recurso dinero, que el dinero también está comprobado que es energía ahora. Entonces, yo ¿puedo hacer lo que quiero cuando quiero? Sí, eso es abundancia. Hacia ahí llegamos, no hacia la cantidad de ceros que puede llegar a tener nuestra cuenta. Ahora,
¿Cómo sabemos que estamos caminando ese propósito, no? Esto le va a encantar. La que quiere le saca una foto a esto. Quizás hay alguna que se anima y ya lo está sintiendo. Yo acá le voy a traer a Marian, porque Marian, en este primer encuentro que tenemos con ella, que la siento re cercana, para mí es mi madre de otra vida. Yo me la quiero llevar a mi casa. Y hablábamos en esta primera reunión de esta parte, ¿no? A veces nos vemos, eso es lo que comentábamos, a veces nos vemos comentando o respondiendo un mensaje a la 1 de la mañana, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Por esto, la pasión. La pasión por lo que hago, me late el corazón. Cuando te late el corazón por lo que estás haciendo, ahí estás caminando tu propósito. El segundo, perdés la noción del tiempo. O sea, estoy acá y yo no sentí que estaba trabajando. Miren cómo desmitificamos esto del trabajo forzado, ¿no? Cuando estás caminando tu propósito, y se da. Y acá la tercera, la que hablábamos recién, y como consecuencia de ello, ingresa el dinero. ¿Cómo llegamos ahí? Acá vamos a tomarlo aquí, ¿no? O vamos a tomarla también a Linda Carter, como hablábamos recién, que trajo María, ¿no? Eso que me pasa y que me hace sentir de una manera específica, me siento abandonado, me siento rechazado, siento que es súper injusto lo que me está pasando, ¿no? Siento que es humillante, es tanto lo que siente el ser humano, y más nosotras, chicas, porque acá, más allá del feminismo o machismo, la mujer tiene útero. Nosotros estamos preparadas para dar vida, así que la mujer siempre va a sentir muchísimo más. Por eso no nos comprendemos en las biologías. No me dicen, no es para tanto, y nosotras, ¿cómo no es para tanto? Que siento todo. Bueno, eso es una cuestión biológica, ahora lo vamos a dejar para otra charla. A mí, como verán, me apasiona lo que hago. Así que yo podría hablarles horas, sentarme ahí y responderles todo lo que ustedes quieran, intercambiar. ¿Cuál es la sopa, no? ¿Cuál es esa sopa que quizás ya en algún momento de tu vida te ha dejado por fuera de eso que querías? Deseo esto, pero me fue mal y me bajé, ¿no? ¿Cuál es esa sopa? Y fíjense la particularidad acá que le voy a traer otra cosa, ¿no? ¿Por qué siempre sopa? ¿Por qué siempre eso? Son los famosos escenarios repetitivos. Vivimos, chicas, en ciclos repetitivos y no lo sabemos. Se dan escenas cada un tiempo específico de nuestra vida y volvemos a estar en el lugar porque se nos abren desde los 5 sentidos y es la misma escena, diferentes personajes. Y vos decís, esto yo ya lo viví, ¿no? Y acá te digo, ¿por qué la sopa una y otra vez? Una de las razones es porque ya estamos en un mundo que hace terapia, ¿no? Estamos en un mundo que ya viene incursionando en esos espacios hermosos. Ahora, la gente que llega desde ese lugar a decir, uy, yo ya sé que mi problema es con mi madre. Hace 2 años que 60 años que me pasa, ¿no? Mi madre, mi padre. Bueno, ellos también tienen heridas, no es para culparlos. Y es súper importante el poder sacarles ese peso, decir, está bien, es tu padre, ese representante que tenés en el inconsciente. Pero ¿qué sucede? Cuando trabajamos partecitas sueltas nuestras, lo que sucede es que llegamos a resultados parciales también. Por eso el método que yo creé, que lo creé primero para mí, abarca todos los planos del ser humano. En una primera etapa en un consultorio, así, como estamos nosotras, intercambiamos, porque mi terapia tiene mucho de risa, llanto, pasamos por todas las emociones, y después a lo último, que ya lo van a ver con el papelito ahí, lo pasamos al cuerpo, integramos todo. En ese primer... yo me escucho muy cerca, por eso lo retiro. ¿Me escuchan bien? Si yo lo retiro un poco. Buenísimo, gracias. En esa primera etapa de consultorio, trabajamos cada 15 días. ¿Por qué? Porque la terapia es de 1 hora y como verán, se lleva muchísima información. Es importante saber cómo funciona el ser humano y en particular cómo está funcionando vos frente a la vida. Entre sesión y sesión, y acá está mi diferencial que tiene que ver conmigo, yo les doy asistencia diaria de chat. Porque yo comprendí por mi historia de vida que a mí no me enfermó lo que viví o las cosas que viví. A mí lo que me enfermó fue haberlo vivido en soledad. Y no porque quizás no había nadie alrededor, sí había gente alrededor, pero a mí desde mi rigidez, la niñita cuestionadora toda, tenía una coraza tal que yo hacía que sentía que si lo decía me daba vergüenza mostrar eso que estaba viviendo y hay mucha gente que llega desde ese lugar. Entonces, en mi espacio seguro, la persona que está comprometida para sanar tiene toda mi atención. Una vez que pasamos por esta primera etapa, en este ciclo, que trabajamos los primeros planos, mental, emocional, físico y energético, pasamos
a la segunda profundidad. En ese segundo enfoque trabajamos el plano consciente, que es a donde estamos ahora, pero también abordamos el inconsciente, que tiene el 95% de la información, no sabemos ni qué carajo tiene ahí. Ese es el que opera todas las decisiones diarias. Y después vamos también al inconsciente familiar. ¿Por qué es importante? Porque hay muchos patrones que vienen bajando de generación en generación, y ya sea por número de hijos que nosotros tenemos, nacimos ahí, o ya sea porque eso dio por resultado vida hace 7 generaciones y se sigue repitiendo. Porque el inconsciente es un paquete de datos que guarda, pero ahí no guarda la emoción. Dice, si esto dio por resultado vida, se repite, no le interesa si vos sos feliz o no sos feliz, de eso te tenés que ocupar vos. Y después vamos a este inconsciente colectivo, que también son las reglas sociales que nos rigen. Cuando se crearon estas reglas, no teníamos la información de cómo funciona el ser humano. Entonces, bueno, el cerebro necesita seguridad y fuimos instaurando como reglas sociales, algunas legales, y desde ese lugar quedaron instauradas. Ahora, hoy que sabemos cómo funciona el ser humano, nos damos cuenta que el que quiere encajar en estas reglas sociales se tiene que romper bastante, ¿no? Para encajar. No, necesitamos diferenciar qué es lo que la sociedad pide desde sus antigüedades y cómo realmente yo puedo respetarme las emociones, la mente, el cuerpo, mis energías para llegar a rondar a estos propósitos, ¿no? Porque no nos determina lo que nos pasa, nos determina qué vamos a hacer con eso. Imagínense Kino, tenía 2 opciones, en principio, o me bajo, hubiera vivido años después el escenario repetitivo, o le hago frente, transformo toda esta sopa y salgo adelante, y hoy nos acordamos de Mafalda, de su transformación, si tuvo que tragar su propia sopa. Somos el resultado de todas nuestras decisiones. Y ojo, mujeres, porque también no hacer nada es tomar una decisión, ¿no? Mucha gente llega también a la terapia desde hace un montón de tiempo que yo quiero tomar una decisión. Y digo, ya la estás tomando. Ya la estás tomando, ya la tomaste hace años. Y no nos damos cuenta. Creemos que tomar la decisión es ejecutar. No, estar en pasivo también es tomar una decisión. Y ahí no le estamos dando el valor al tiempo. El tiempo es el único recurso que no vamos a recuperar nunca. Y no está en primer plano desde ese lugar, ¿no? La importancia de avanzar. Porque hay algo que yo les menciono cuando trabajo más con los chicos que emprenden, que vienen con estas nuevas metodologías. Yo digo, hecho no perfecto. Porque si hay algo para pulir, necesitamos que haya algo, así que salí y después lo vamos puliendo con el tiempo. Miren esto. Esto lo amé, las personalidades de los diferentes rasgos emocionales. En realidad, si yo les preguntara a ustedes, porque estamos acostumbrados a vernos en partecitas, ustedes me dirían que se identifican con 1 o 2 personajes, pero yo les voy a mostrar que en realidad todos somos todos. Las personalidades implican que es mi personalidad, no. Yo soy un todo que ejerce roles. Yo acá estoy ejerciendo un rol con ustedes. En mi consultorio otro rol. Como hija de mamá, un rol. Como hija de papá, otro rol. Si tengo hermanos, y así sucesivamente. Entonces, las personalidades son las maneras que tenemos nosotros de reaccionar a ese mundo. Mafalda, que ya la escribimos, Susanita no nos atraviesa a todos, o a mamá, o a la abuela. Ese deber ser súper estructurado, ¿no? Y encima era filosa, porque se subía allá arriba y criticaba a todas las otras porque no habían logrado lo que ella había logrado, ¿no? La familia, la casa, el auto, la educación, los hijos. Ella estaba plantada desde ese lugar. Desde ese lugar muchas mujeres llegan a terapia. Porque es lo que interpretaron que tenían que hacer, que su familia esperaba de ellas o que la sociedad misma esperaba de ellas. ¿Cómo se sienten? Hiper vacías. Miren Manolito, que es una personalidad también que me atraviesa. Las 2 características de él, ¿no? Materialista y hiperproductivo. Vamos a dejarla de materialista, porque es larguísimo, pero hiperproductivo. No somos, y es esto que se espera de la mujer, ¿no? Porque productividad no tiene, vuelvo, con el cero, con la cantidad de ceros. No, productividad tiene que ver con la cantidad de cosas que haces. ¿Cuántas cosas haces para no sentir? Estoy a full, la gente dice, bueno, estoy a full, no para. No, es que si paro, tengo que sentir. ¿Y qué hago cuando siento? No, prefiero estar así. Manolito no creció, no fue descrito como en ese crecimiento natural, pero estoy segura de que si Manolito hubiera crecido, hubiera llegado bastante enfermo a su adultez, ¿verdad? Porque vivir acá en piloto automático nos enferma todos los campos siguientes, porque es la manera que tiene el cuerpo de decirnos, no
no es por ahí. Ese es nuestro propósito, no viniste a eso. Viniste a sentir, a pasar por la sopa para transformarla y ahí ¡pum! Miren Miguelito, lo busqué a Miguelito porque es con el que menos la sociedad se ha identificado, pero en realidad, Miguelito, somos todos. ¿Se acuerdan qué hacía Miguelito? Cuando lo abrumaba el estrés y la presión social, Miguelito entraba en mecanismo de negación. Entonces, vos le estabas hablando de este problema que teníamos ahora nosotras y él te hablaba de la taza del café con leche y decía, no tiene nada que ver con nosotros, tiene mucho que ver con nosotros. A veces en algún rol de nuestra vida entramos en ese mecanismo de negación. Libertad, que también me recontraidentifica acá como abogada. Libertad, ¿no? Miren la injusticia que vivía ella misma, y por eso digo que me atraviesa, siempre levantando la bandera para los demás, siempre viendo a los desprotegidos, ayudando a todo el mundo, resolviéndole a todo el mundo. Y la injusticia más grande nos la hacemos a nosotras mismas, porque en nuestras necesidades estamos tan enfocados en ese afuera, creyendo que ahí vamos a encontrar ese propósito, esa felicidad, o ahí nos vamos a sentir plenos, y no es así, la salida siempre es hacia adentro. Y Guille, que Guille me encanta, porque Guille es esa parte inconsciente. ¿Cuántas veces se han visto en una situación así? La estoy viviendo a la situación. Y capaz que respondo protocolarmente o capaz que no, nada, pero por dentro estoy rompiendo todo. ¿Les pasa? ¿Les pasa eso? ¡Uy, quiero patear este tablero! Bien, y los papás de Mafalda, que vamos a pasar muy rápido por ahí, una de las características es esto. Mafalda le ha cuestionado muchas veces a su mamá que no tenga su título, ¿no? Porque ella había arrancado y después por la estructura familiar terminó dejando. Y Mafalda le decía, yo quiero una mamá que tenga un título. Se lo cuestionaba desde ese lugar. Bueno, vuelvo, si no somos nosotras, son nuestras madres o son nuestras abuelas que no han podido o han tenido que delegar o postergar por la familia. Y el papá de Mafalda, que el señor que estaba siempre en ese sentimiento de escasez, siempre pagando cuentas, nunca le alcanzaba. Hace año y medio más o menos que la gente viene a la terapia a trabajar abundancia, es el tema que está en auge. Entonces, tengo un ranking de frases que dicen las personas que están en esa dinámica, y el que más me atraviesa y me río siempre es, la gente viene y me dice, Romy, siempre me falta 5 para el peso. Y yo digo, pará, tenés 95, préstame ya. Y desde ese lugar lo llevo a decir, ¿está mal? Y acá desmitificando, ¿está mal estar enfocado en el 5 que me falta? No, porque ese es el deseo, esa es la pulsión de vida, siempre me tiene que llevar, siempre tengo que desear algo, eso es parte del ser humano. El punto que nosotros trabajamos en mi terapia es, pará, ¿por qué no estás valorando el 95 que lograste? ¿No? Un poco la sociedad nos lleva hasta ahí. Ustedes son profesionales, ¿cuántas veces nos vemos en situaciones de decir, bueno, antes de recibirnos, la gente no te pregunta cuántas materias vos tenés, la gente te pregunta cuántas materias te faltan, ¿no? ¿Se identifican ahí? Bueno, y así la sociedad nos va construyendo desde ese lugar, te falta, te falta, te falta, te falta. Y hoy vemos la cantidad de perfección que vemos en las redes sociales y ahí arranca la comparación, ¿no? ¿Cómo llegó? Mirá, ya lo logró, ya lo tiene, ¿cómo lo hizo? Y cómo... Siempre esa falta, esa insuficiencia. ¿Está bien? Sí, está bien, esto lo trabajamos, pero también trabajamos el valorarnos en ese 95, porque ese 95 lo creamos nosotros, ¿no? Autoconocimiento, que es todo lo que venimos trabajando. Fíjense la importancia de saber quién soy y para qué vine. Les hago un ejemplo básico que a mí siempre me gusta traer, porque cuando una persona no se conoce, o sea, no tiene un eje de quién es realmente, ¿qué sucede ahí? Cuando viene alguien de la sociedad y me trata mal, yo creo que soy eso, ¿verdad? Yo creo que soy eso, y en realidad el otro está haciendo un espejo conmigo, pero como no lo tengo claro, ni siquiera sé cómo funciona el ser humano, y yo me creo que yo soy eso, y me rechazo, ¿no? Me siento insuficiente, me siento abandonado, me siento humillado, me corro. Y cuando la gente viene, porque también está filosa, cuando la gente viene y me dice cosas re lindas que yo no sé de mí, ay, me apego ya a la persona porque estoy viviendo a través de esa persona. Y la persona luego me muestra su personalidad, lo vemos mucho en género, chicas, y ahí decís, ¿por qué no se va de ahí? Y porque es el único que la vio. Fíjense la importancia de autoconocerse. ¿Qué pasa cuando pasamos a tener un eje propio? Yo sé quién soy. Si alguien viene y me dice algo feo, como salgo de la situación. Este no es un entorno que yo quisiera tener, pero siempre nos cruzamos con esas personas. ¿Y qué pasa cuando nos dicen algo lindo? Es una confirmación de lo que ya sabemos. Ese es el eje.
con el que tenemos que salir a la vida e ir construyéndolo. Allá está el objetivo. Bueno, en este proceso nos vamos a transformar y ahí te vas a nutrir para que cuando vos llegues allá puedas sostenerlo, porque eso también lo vemos en las redes sociales, ¿no? La gente está muy enfocada en el resultado. Quiero el resultado. Y yo les digo, pero pará, construyamos a vos adentro de ese proceso, porque cuando llegue ese momento, y lo vemos, después no lo pueden sostener. Estoy tan enfocado en lo que quiero que no me doy cuenta qué es lo que siento y qué es lo que yo necesito nutrirme para que cuando llegue ahí lo sienta. Este es mi logro, ¿no? El síndrome del impostor, que hoy se habla muchísimo y las redes sociales nos traen esto. Y ahí esta me encanta y las elegimos con el equipo. A propósito, son educacionales, ¿no? Cuestionar y cuestionarse, que nos trae Mafalda a través de esta herramienta de la ironía. ¿Por qué son importantes si elegimos esta parte de educación, ¿no? Porque, como decíamos antes, la sociedad fue construida hace muchísimo tiempo. No sabíamos cómo funcionaba el ser humano. Y esas reglas nos siguen rigiendo la vida de hoy. Estamos en el siglo XXI. Miren, esta niñita ya hace más de 60 años cómo cuestionaba a su mamá, ¿no? Acá, ¿qué se esperaba? El deber ser de ella. Necesito anteojos, me doy cuenta. Mi mamá me mima. ¿Y qué se esperaba de Mafalda? Que repita, ¿verdad? Y Mafalda, ¿qué le dice a la señora? Señorita, veo que usted tiene una mamá excelente, o sea, ahora enséñeme algo de verdad. O la siguiente, que esta me encanta, yo confío, tú confías, él confía. Dice, ¿cómo? ¿Qué manga de ingenuo? Dice Mafalda. Cuestionando la base, la raíz. Acá el padre de la psicología social es Pichon Rivière, y más allá de la carrera, yo me llevé 2 ejes para toda la vida. Él tenía 2 frases, una, desmitifiquemos lo obvio y desnaturalicemos lo naturalizado. ¿Cuántas veces estamos en ese plano automático? ¿Alguien te cuenta algo? Sí, lógico, obvio. Y no, tomamos esto como punto de partida para arrancar quizás con un proyecto, y después revisamos todo el proyecto. ¿Por qué no llegamos a...? No, revisar la base. Permitite cuestionar hoy en el siglo XXI. Es decir, cuestionemos el origen. Esta es mi conclusión. Para mí Mafalda sigue vigente porque vino a despertar al mundo y este gigante aún no despertó. Y ella les deja, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. ¿Ustedes despertaron? ¿Qué harían hoy si pudieran hacerlo? Así, no quiero que caigan en la falta con todo lo que hablamos hoy. No importa si pueden, si no pueden, estar ahí afuera. Dice, ¿qué harían hoy? Quiero que cierren 5 segundos los ojos y se conecten con su corazón. ¿Qué hago hoy? ¿Qué haría hoy si yo pudiera hacerlo? Eso quiero. Quédense con esa parte. ¿Qué harían? Piensen. Quizás algo que quise hacer siempre y no ejecuté. Quizás algo, después lo que hablamos, algo que en un momento lo probé y me fue mal. Y hoy me doy cuenta de que he quedado ahí en el proceso y capaz que eso es lo que me hace latir el corazón. O algo que se me despertó ahora en esta charla con este inconsciente colectivo que estamos creando para transformarnos juntas. Fíjense ahí que tiene una hojita con la lapicera. Mafalda la despide. Ella la despide a como es Mafalda, ¿no? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan para hacer eso? Hermosas, ahí no van a poner lo que harían. Ahí van a poner, que yo le voy a contestar a Mafalda, ¿qué esperan? Es que todos tenemos miedos. Todos tenemos miedos, bloqueos, ese bache, ese escollo, lo que sea, como cada uno, el pozo, como cada una lo mencione. Ahora, ¿cuál es ese gran miedo que es lo que van a escribir? ¿Cuál es ese gran miedo que les impide ir hacia donde les hace latir el corazón? Ya sea que lo hayan dejado en el camino o que ahora las esté atravesando. ¿Cuál es ese gran miedo? Quizás un miedo que no le contaron a nadie. Quizás conocen unas pocas personas. Es para ustedes. Van a poner ahí el miedo y vamos a terminar trabajando el último plano porque esto es mi terapia. Si no integrás todos tus planos y si no pasás la teoría por el cuerpo, la sanación no existe. Y hoy lo vamos a vivir todas juntas. ¿Se animan a poner? Les doy 5 segundos para que pongan ahí el miedo más grande y lo doblan. Por eso el papel es grande. Miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a ser insuficiente, miedo a ser abandonado, miedo a no ser reconocido. Si yo avanzo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me va a devolver esa sociedad? Capaz que vivo una situación súper injusta como Kino. Capaz que siento que si tomo esa decisión, mi entorno, mi contexto, y me va a dejar.
no van a estar más conmigo porque conocen a esta persona y no quiero mostrar quién soy realmente. Lo anotan. Cuando estén todas, si tenemos dos, ¿se sienten? dos, ¿no? Sí, amor, pone dos. Sí, re. Yo también hice dos. Sí. Bien hermosa. Tendría más, pero bueno. Bueno, el más grande. Porque todos tenemos un miedo que es tan grande, así, yo lo dibujo, es tan grande, chicas, tan grande, que a veces no podemos pasar por el otro lado. Y ese es el que domina y opera toda nuestra vida. A ver, el miedo es un mecanismo de defensa normal. El miedo nunca se va a ir de nuestra vida. Acá desmitificando también hay gente que nosotros vemos que avanza en sus proyectos y dice, uy, qué seguridad, decimos nosotros, qué confianza que tiene. No, adentro está cagado de miedo, pero igual avanza, está cagada de miedo, igual avanza. Entonces, eso es lo que tenemos. Le bajamos el volumen porque está ahí para protegernos. Ok, ya te escuché, aún así voy a avanzar. ¿Lo escribimos ahí? ¿Ya están todas? Sí. Bien. ¿Escribieron? ¿Hermosa, escribiste? ¿Escribiste tu miedito? Bien. Bien, ahora vamos a hacer un trabajo juntas. ¿Por acá terminaron? Sí. Yo voy a tomar agüita. ¿Hermosa? Está muy pensativa. ¿Yo? Sí. ¿Estamos? Bien, lo doblan. Ya lo pusieron ahí, ya lo depositaron. Es como si me lo hubieran contado a mí. Queda en la tumba, como yo les digo a mis pacientes. De acá lo llevamos a la tumba. Dóblenlo. Bien. Hermosas. Ahora vamos a cerrar los ojitos juntas. ¿Sí? Cerramos los ojitos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Vamos a respirar profundo. Inhalo por nariz. Inflo el pecho, inflo la pancita. Retengo ahí 4. 1, 2, 3, 4. Sale por boca como si se estuviera desinflando un globo. Muy bien. Vamos a hacer 2 más de esas porque el inconsciente solo toma la repetición de 3. Inhalamos juntas. Pongan las manitos en el pecho, conecten con ustedes, o las manitos en el cuello. Fíjense cuál es su despertar, su conectar con ustedes mismas. La mía es la cara. Yo cuando me toco la cara conecto. Bien, muy bien, amor. Exhalo, bien. Vamos a hacer la última juntas. Inhalo. Cuánta presencia, la siento. Gracias por esta honestidad emocional. Exhalo por boca, todas juntas. Estamos juntas. Estamos en este espacio seguro que hemos creado para terminar de incorporar, ¿sí? Con los ojitos cerrados. Una versión de ustedes fue la que ingresó, cierren los ojitos, la que ingresó a esta sala. Y ahora después de este ejercicio poderoso, que es un ejercicio simple, que se lo van a llevar para siempre, chicas, otra versión de ustedes súper poderosa va a salir expulsada al mundo a ir atrás de eso que les hace latir el corazón. Muy bien, ahora les voy a pedir una cosita más. Se van a abrir ahí en la silla, levanten un ratito los ojos, van a agarrar ese papel, se van a parar, vamos a parar todas, vamos a parar, agarren su papel. Bien, quiero que queden todas con un espacio que puedan estirar las manos. Así, ahí está, bien, muy bien, hermosas. Ahora cerramos los ojos de vuelta. En este espacio seguro, cerramos. En este espacio seguro que creamos nosotras, vamos a conectar un segundo con ese papel. Ese papel tiene sus miedos, chicas. Conecten con eso, conecten. Dejen que el cuerpo se exprese frente a ese miedo que las detiene o ese miedo que las ha detenido siempre. Permítanse conectar. Bien, es ese miedo. Y hoy lo tenemos ahí enfrente y le vamos a bajar el volumen y lo vamos a atravesar, mujeres. Les voy a decir cuáles son mis palabras poderosas. Yo igual lo hago. En la sucesión de 3. Así que a la cuenta de 3 van a abrir sus gargantas y lo van a decir. Pero, y acá está el toque. Y van a romper en simultáneo ese papel. ¿Se animan? Bien a conciencia. Visualicen porque van a hacer un movimiento kinestésico desde el cuerpo. Y ahí va directo al inconsciente. Esto es una reprogramación mental en 3 minutos, con este encuadre nuestro, en este espacio seguro. Gracias, chicas, gracias. 1, me preparo, pongo las 2 manitos sobre el papel, tomo conciencia de lo que voy a hacer, voy a romper mi miedo y voy a avanzar. Hoy acá se va la versión más poderosa de ustedes. 2, preparo la garganta. 3, todas juntas. Yo igual lo hago. Otra. Yo igual lo hago. Rompo. Yo igual lo hago. Muchas
gracias. Mi nombre es Romina Luque, es un placer haberlas nuevamente. Gracias. Esos papelitos ahora los voy a pasar a buscar mañana en mi Instagram, en mi casa. Voy a hacer una quemazón de todos sus miedos en vivo para que la que lo quiere ver sin compromiso. Yo soy la depositaria de todos esos miedos, me los voy a llevar y los voy a transformar para ustedes. Muchas gracias.